importante que lo aprendamos así. Bueno, la clase de hoy se llama la Gran Comisión y el objetivo de la Gran Comisión, bueno, pues es ser parte de su cumplimiento. No sé si allá a la distancia la familia Rendón, y también lo voy a preguntar aquí, habían escuchado esto de la Gran Comisión, ¿no? Rendón, familia Rendón, alguien que allá me diga, ¿se han oído de la Gran No, Comisión? no, no lo habíamos escuchado eso. No, no lo han escuchado. Ay, pues qué interesante entonces, porque hoy lo van a escuchar. Ah, perfecto. La Gran Comisión es la gran encomienda, la gran tarea, el objetivo por el cual Jesús levanta discípulos. Ese es el objetivo. La Gran Comisión, pues, ¿qué te suena? Ser comisionado, ¿no? Ser encargado, darte una encomienda. Es como la gran encomienda, la gran tarea, el gran objetivo del cristiano. Y ahora lo vamos a desarrollar. Y el objetivo del tema de hoy es que, bueno, pues ya no solamente lo entiendas, sino que ya empieces a ser parte de ese cumplimiento por el cual, fíjate, por el cual vives, por el cual vivimos, por el cual somos formados, por el cual fuimos salvados, por el cual todo lo que ocurre tiene que ver con esa gran comisión, hasta las pruebas y tribulaciones y bendiciones de Dios, todo lo que ocurre ya en el cristiano, todo lo que ocurre en el cristiano tiene que ver con que cumplamos esa gran comisión con excelencia. Fíjense que no lo traía en el script, pero ahorita se me viene a la mente que dice la palabra de Dios que para los que amamos a Dios, todo lo que sucede, todo lo que nos pasa, todo lo que ocurre, ¿es para qué? Para bien. Y ese bien incluye la gran comisión, incluye un bien personal, espiritual, que tiene que reflejarse en la gran comisión. Y ahorita vamos a ver de dónde sale ese pasaje de la gran comisión. Es bien interesante. Fíjense, esta es la gran comisión. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. El Señor Jesús, eh, aquí en Mateo 28, 19, en propias palabras, en sus propias palabras, fíjense qué interesante, el Señor Jesús dice, por tanto, por tanto, id y haced discípulos. Fíjense qué interesante. Id y haced discípulos a quienes, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense, les voy a poner la versión, bueno, se las voy a compartir a ustedes aquí, este, completa, que dice lo siguiente, estimados hermanos, más completa. A ver si lo tienen ahí, búsquenlo por favor en su Biblia. Dice 28, 19, porque el 20 también es importante. Fíjense, por tanto, es más, vamos al 18. Desde el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad tengo yo, dice el Señor Jesús. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, vamos a meterlo en un lenguaje más actual, dice, vayan y hagan discípulos. ¿Ya vieron? Es una encomienda. ¿A quiénes? A todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice el 20 que no está aquí, que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren, esto nos lo dice a cada uno de nosotros. Eso te lo dice a ti, eso me lo dice a mí, y evidentemente por eso es que estamos siendo capacitados y es por eso que este curso tiene que ver con desarrollar los elementos doctrinales de enseñanza que hemos venido atendiendo durante tiempo atrás
para que entonces, poniéndolos en práctica, ya no recibiéndolos, ya practicándolos, ejercitándonos en ellos, vayamos, como dice ahí, y hagamos discípulos, ¿verdad? Vayamos y hagamos discípulos. Y evidentemente conlleva que haciendo discípulos, ¿de quiénes? De todas las naciones. Conlleva ese discipulado que se les bautice y que se les capacite también, para que ellos lleguen a un punto también donde ellos sean discipuladores de otros. Ajá. De hecho, si ustedes lo alcanzan a ver, esta es la forma en que la iglesia ha llegado hasta estos días. Ahora me toca estar de este lado, a ustedes les toca estar allá, pero detrás de su capacitación debe de venir alguien más. Y antes de mí estaban algunos maestros que me capacitaron y me discipularon. Y anteriormente a ellos había profesores, mentores, pastores, etcétera, etcétera. Y es como una cadenita. Por eso les digo que tenemos que entender que lo que ustedes están ahí haciendo es ser capacitados para cumplir con la máxima, la más grande, la más digna de las funciones que un hombre creyente en Jesucristo puede realizar bajo la tierra. Ahora, es evidente que si Jesús mismo da la instrucción de ir a ser discípulos, pues él mismo va a respaldar, ¿verdad? Esa encomienda. Y de hecho él lo firma al final, ¿no? Si lo ven, por eso lo leímos hasta el final. En el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado y aquí yo estoy con ustedes. Tenemos que creer que Él está con nosotros en esta tarea, en esta función, en esta encomienda que Él mismo nos da, porque se entiende que si Él no estuviera con nosotros, no se puede. No es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios, en nuestras propias capacidades. De hecho, si se dan cuenta, en el 18 leíamos, ténganlo ahí bien marcado, eso sí tienen que marcarlo ahí en su Biblia, con un marcador, tienen que tenerlo ahí señalado. Fíjense, esta gran comisión, si ustedes lo analizan y lo ven detenidamente, está enmarcado, este es como el jamón del sándwich. La primera rebanada es toda potestad, toda autoridad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Luego da la gran comisión y luego dice, enseñen lo que yo les he enseñado y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, la otra tapa del sándwich. ¿Están de acuerdo? Fíjense qué hermoso cómo el Señor respalda la propia gran comisión. Entonces, de ahí en adelante, pues ustedes ya saben cuál es la encomienda, el propósito, el sentido de su propia vida. Y estaban pensando cuál era, pues este es. Desde que aceptan a Cristo, tal vez no lo entienden, tal vez no lo entendemos. Sí, hay muchas cosas que necesitamos, sí, hay muchas cosas que anhelamos, tenemos sueños, tenemos deseos también, ¿verdad? Necesidades básicas, algunas secundarias, pero el propósito de la vida de cualquier discípulo tiene que ver con hacer la voluntad del Padre revelada en Jesucristo, que tiene que ver con hacer discípulos. Fíjense una cosa incluso que quiero comentar allí, ni siquiera es hacer creyentes, no es hacer creyentes. Y esto a veces es difícil de entender porque pues no es solamente compartir para que otros crean, que puede ser un inicio. Lo que Jesús pide es hacer discípulos, enseñar, dar acompañamiento y ahora por eso van a entender por qué los temas que listamos al principio. ¿Cómo contactas a la gente? ¿Cómo los enseñas a orar? ¿Cómo los llevas a la palabra? ¿Cómo los visitas? ¿Verdad? ¿Cómo les das ese acompañamiento? Hay cosas que podemos hacer con mayor
precisión, en algunas tendríamos que mejorar, pero... Fíjate que aquí a mí, lo personal, a lo mejor es el tema. ¿Cómo voy a hacer? A lo mejor yo tampoco termino de entenderlo. ¿Y cómo lo voy a poder expresar? ¿Cómo voy a poder hacer un discípulo si a lo mejor yo mismo todavía no? Entonces, ¿cómo puedo llegar a ese punto? ¿O qué es lo que necesito para poder realmente sentirme yo ese discípulo y poder dar esa información? Y no solamente la información, sino aparte esa vivencia, porque de informar y de conocer, pues a lo mejor es fácil, ¿no? Pero de vivirlo, de sentirlo y además de que los demás se den cuenta que es un... Bueno, habría que recordar, ¿no? La encomienda la da el propio Señor Jesucristo. Y primero está la encomienda, pero antes de la encomienda está el recordatorio que toda potestad y autoridad le ha sido dada a Él. Y luego dice al final del versículo que Él está con nosotros. ¿Por qué lo cito esto? Porque muchas veces lo que nos impide hacer la gran comisión es nuestra propia persona y lo que acabas de citar, esos argumentos, esos pensamientos, esas ideas sobre uno mismo. Yo lo que he aprendido es que en la tarea de abordar a la gente y ministrarles y enseñarles y guiarlos a la palabra, uno tiene que estar dispuesto a menguar, a hacerse menos, a despojarse de uno mismo, incluso a humillarse si es necesario. Si tú vas a abordar a alguien, puede ser que te pese decir, bueno, va a decir que soy un cristiano o me va a juzgar, ni modo, ni modo, yo te abordo. Es la encomienda de Jesús. Tú no vas a cambiar a nadie. Evidentemente tu testimonio va a pesar, sí, claro que sí, cómo no, pero te tienes que aventar en el nombre de Jesús, en la autoridad y potestad que Él tiene, solo Él, y en la fe de que Él te respalda. Y ahí es donde tú ya te avientas, hermanos, es ahí donde tú ya abordas a la gente, oras por ellos, les compartes la palabra, les das el plan de salvación y llegas hasta donde se puede. A ver, Carmen. Ajá. Sí. Siempre tenemos ¿cómo le voy a decir? No quiero decir, Sí. Sabemos que venimos a hacer, no porque cualquier momento va a llegar. Y claro, ¿no? ¿Cómo le voy a decir? No sé si pero el trabajo de que habla de la boca, porque no sé. Y empieza a hablar y hablar, cuando siempre no sabe de qué, la hermana Carmen nos dice que el ayudador, el Espíritu Santo está en nosotros y que Él nos va a guiar. Pero sí habrá que tener primeramente estructurada hasta cierto punto. Algunos le dicen una teología, no quisiera yo llegar a eso, pero sí deberíamos de tener internamente estructurada el plan de salvación, por decirlo así, para empezar, ¿no? Que el hombre es pecador y que va camino al infierno y que por sus propios méritos no se puede ayudar. Pero de que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por el mundo para que el que cree en Él no se muera, sino tenga vida eterna. Y que no solamente Dios quiere que, fíjense, con ese elemento más la gran comisión tendríamos para rato, porque por un lado la persona, Dios no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento y le reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador para proceder a vida eterna, ¿sí o no? Y muchas veces cuando somos inmaduros, y me ha pasado muchas veces, creemos que llevar a una persona a ese nivel de salvación es suficiente. Pero acuérdense que también ahora él ya siendo salvo, tiene la necesidad
de llegar al punto de la gran comisión. Su salvación tiene como propósito formar en él el carácter de Cristo para que él a su vez pueda cumplir con la gran comisión de poder alcanzar a otros, o más bien de que Dios alcance a otros a través de esta persona que una vez fue salva, o más bien que una vez estuvo muerta en sus delitos y pecados, luego fue salva y luego fue equipada para alcanzar a otros en el proceso de la gran comisión. Pero, Fíjate que entiendo muy bien uh-huh, y me queda muy claro qué es lo que debemos de hacer. Lo que me preocupa a mí es actualmente la gente, en general, pues ya no tiene miedo ni al demonio, ni al irse al infierno, ya ni creen. sí, Entonces, para empezar por allí, no creen en el infierno, no creen en el cielo, no creen en nada. Inclusive se han deshumanizado tanto que si les empezamos a hablar acerca de la palabra, sí, nos consideran locos. Estos sí, de dónde salieron, ¿no? Estos no entienden, no saben, están fuera de lugar. Y ya no es tanto el hecho de que nos dé pena o no nos dé pena, sino que a lo mejor ya ni siquiera nos quieren escuchar. No tienen miedo a nada. ok, si escucharon allá a la distancia, lo que dice Vero es muy verdadero, es una realidad. Hay gente que ya no tiene temor aparentemente de nada, pero mira, por eso la palabra de Dios es nuestra brújula. Y la palabra de Dios nos dice que todos los hombres, todos, absolutamente todos, por más descarriados que estén, todos tienen un hueco en el corazón. Todos tienen un hueco en el corazón. Todos. Pero no lo saben. Pero no saben qué es. Y O tampoco saben que lo tienen. no saben que lo tienen, pero lo viven. O sea, no saben que lo tienen, pero lo viven. ¿Sí? De alguna u otra forma. A lo que yo voy es que todas las personas tienen una debilidad. Todos, todos, aún el más malo. Todos tienen una debilidad. Y muchas veces basta que Dios toque esa debilidad para hacerla aún más profunda, para que a través de esa debilidad estén dispuestos a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Fíjate, algo bien interesante que pasa cuando tú ya te dispones a compartir el Evangelio a otros, tiene que ver, pero el Evangelio ya de discipulado, no nada más el plan de salvación. Muchas veces, cuando tú ya estás dispuesto a hacerlo, te acercas a personas, puede ser que sean muy duras, pero también ocurre que puede ser que sean personas que ya estén bien predispuestas y no te habías dado cuenta. Cuando tú ya estás caminando en compartir el Evangelio, y esto es bien interesante cuando se hace una caminata evangelística o cuando tú compartes a un vecino que a lo mejor no querías, puede ser que cuando tú ya te acerques con el Evangelio, con la palabra y la decisión, la persona esté atravesando un momento de dificultad tan profundo que sea propicio para recibir de Cristo en ese momento y tú no lo sabes. Eso es algo que no lo vas a descubrir hasta que te avientas, pero es bien común, es más, pasa en nosotros. Vaya que la vida de los hombres no es completamente estable, ni el más malo siempre es malo, malo, malo. Hay momentos de enfermedad, de escasez, de dificultad, de crisis que te hacen más vulnerable a la palabra, te hacen más sensible a la palabra, te hacen más, bueno, y si lo has experimentado en tu persona, quiero decirte que a la par de eso, las demás personas también lo experimentan, porque son humanos. Todos los humanos atravesamos eso. Miedos, temores, angustias, situaciones extremas que te hacen más sensible. Tú no sabes cuando el Espíritu Santo ya está trabajando en una persona y no lo vas a descubrir hasta que te avientas. Ahora, la tarea constante o la constante tarea de ser discípulo. Efesios 4:13 dice que es un proceso, o este proceso
continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Sí? Vaya que el discipulado, tanto el que uno recibe como el que uno comparte, no se acaba. ¿Por qué? Efesios 4:13. ¿Por qué es constante y permanente y por qué es para toda la vida? Porque fíjese que dice ahí que esto es un proceso de maduración en el Señor hasta que lleguemos a la plena medida de Cristo. ¿Ustedes creen que en esta vida alguien puede alcanzar la plena medida de Cristo? Entonces es un proceso continuo y permanente. Tanto el que uno recibe como discipulado, como el que uno tiene que compartir para con los demás. ¿Sí? Entonces, aquí caemos en algo similar a lo que estábamos hablando hace un ratito. El tema es que toda la gente tiene la misma necesidad. Yo tengo esa necesidad. Y te puedo asegurar que tú también. Pero pues también porque nosotros somos de cierta edad, pero por ejemplo los jovencitos. A lo que yo voy es que en el crecimiento del conocimiento de Cristo y de su madurez siempre habrá algo que más que alcanzar. Siempre habrá algo más que alcanzar. Los maestros, los pastores, todo. Evidentemente un jovencito pues también necesita ese discipulado. Y a lo que yo voy ya como gran comisión en cuanto a tu encargo es que tú siempre vas a tener la oportunidad de ayudar a alguien. Siempre. Siempre va a haber la oportunidad de que seas instrumento de Dios para discipular o mejorar o madurar o ayudar a Dios a que esa persona crezca, madure, se vaya completando. Siempre. Sí, al igual que uno mismo. ¿Sí? Fíjense que vi una película que está ahorita muy de moda cristiana, bueno, de moda porque acaba de estrenarse. Y está interesante porque se llama La Forja y hablan del proceso de discipulado y hablan de un jovencito de 19 años que en un año atraviesa todas las etapas del discipulado. Muy interesante porque sí te deja ver las etapas de discipulado, ¿no? La revelación de Cristo, el arrepentimiento, la renuncia a cosas personales, el crecimiento, la madurez, la forja del carácter, y termina la película que en un año el joven ya es de un joven sin Cristo a un hombre ya hecho y derecho, ¿no? Película al fin, pero finalmente ese proceso pues puede llevar toda la vida. Véanlo en dos vertientes, alcanzarlo uno personalmente, pero también proporcionárselo a alguien más o ayudar a alguien más a alcanzar ese tipo de estaturas. Vaya que la tarea del discipulado, tanto como para recibirla como para darla, que en el caso de ahora nos compete cómo trasladarla a otras personas, siempre va a tener áreas de oportunidad, siempre va a tener posibilidades de ejecutarse, siempre va a tener posibilidades de mejorar. Entonces, todo lo que tú recibes de Cristo, también lo puedes ver como parte del equipamiento que Dios hace contigo para ayudar a otros. ¿Sí? De hecho, así es. Todo lo que atravesamos, incluso hasta el texto. Hoy los que estuvimos en la predicación, vemos cómo lo que el predicador alcanzó como testimonio no era nada más para él, sino que era también para discipularnos, ¿verdad? Era para impactarnos, para darnos ánimo, para darnos fortaleza. Entonces él está siendo discipulado y a través de él nosotros somos discipulados. Y esto es un proceso que es constante, es una tarea constante. Podemos ver nuestra vida como esa vida que se va equipando y fortaleciendo también para ayudar a otros en su proceso de discipulado. Y también nos podemos ver como esos receptores de lo que otros han alcanzado para crecer
en la tarea de ser formados en el carácter de Cristo. Amén. Allá a la distancia, ¿todo bien? Todo bien, en orden. Puede ser. Preguntan acá si hay que tomar el curso de discipulado. Puede ser. Para afirmar. Fíjense, Efesios 4:16 también dice, en continuidad a lo que estábamos viendo hace un ratito, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Fíjense cómo el cuerpo de Cristo, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Fíjate nada más aquí que dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ves cómo todos dependemos de todos? Todos dependemos en la iglesia de todos. Ya a la hora del crecer, de madurar, del discipulado colectivo, todos dependemos de todos. Ahora, he terminado el básico ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Lo han preguntado? Allá a la distancia lo han preguntado. Sigue Sí, definitivamente. de hecho, en alguna clase nos platicabas que después de llevar el curso básico, que era lo que nosotros teníamos que conocer, teníamos que empezar a servir, ¿cierto? Ujú, ujú. De hecho, te voy a decir una cosa. Pueda ser que no sea así tan estructurado. Es decir, puede ser que ya esté sirviendo No lo sabía. y no lo sabías. Puede ser que ya estés operando en esa gran comisión. Puede ser que ya estés funcionando. Puede ser que Dios ya te abrió la posibilidad de incorporarte al servicio del reino. ¿Te acuerdas cuál era el negocio del servicio del reino? ¿Cuáles? Las almas. Las almas que Dios ama. Entonces puede ser que tú ya estés operando, porque vaya, no es como que tú vayas a pedir trabajo. Es algo que ya se va dando de forma natural en ti por cuanto la formación en Cristo te va impulsando hacia adelante, te va impulsando a servir, te va impulsando a poner en práctica lo que ya has recibido. He terminado el básico y pues qué bueno que lo pienses así, ahora tengo que servir, pero vuelvo al punto, igual y ya estás sirviendo. He terminado el básico y ahora qué? Tengo que asegurarme de hacerlo con mayor excelencia. Y de hecho, hoy hallamos también en la predicación al respecto, ¿no? Si ya acabaste el básico, no pasa nada si lo vuelves a tomar, no pasa nada si tomas cursos, no pasa nada si vas a congresos, no pasa nada, al contrario, todo lo que te alimentes en torno a la palabra de Dios te va a ayudar a hacer con mayor excelencia el servicio a Dios. Todo, Vero. Pero también llega el momento, pero sin embargo, llega el momento en el que a lo mejor me meto tanto en estudiar y no lo aplico. Ok. Durante todo el tiempo, a lo mejor estoy inscrita, tomo muchos cursos. No, voy a pero pero pues no estoy sí, sí, a aplicando. lo que yo voy, por eso les decía, a lo mejor ya estás sirviendo, puede ser que ya estés operando. Partimos de la base de tu servicio, partimos de la base de que ya estás funcionando en acción, en actividad. Es decir, no nada más quiere decir que tengo que acercarme a una persona y hablarle No, al no, Señor. no, A lo no. mejor con mi propia actitud, mi forma de ser o las actividades que realizo, ya estoy haciendo Exactamente, ese ya estás servicio. funcionando. La diapositiva que dice, el privilegio de de establecer el reino de Dios en el corazón de la gente. El privilegio de establecer el reino de Dios en el corazón de la gente. Hermanos, qué privilegio, por un lado, servir como instrumentos en las manos de un Dios altísimo, poderoso, amoroso, de un Dios que tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y ahora, qué privilegio es ayudarle al Señor a establecer su reino en el corazón de la gente.
Nuevamente, fíjense lo que dice 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis queridos hermanos, manténganse siempre firmes e inconmovibles. Ajá. Firmes e inconmovibles. Progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes de que su trabajo no es vano. ¿Sí? 1 Corintios 15:58. La obra del Señor tiene que ver, y ya se los había comentado anteriormente, la obra del Señor tiene que ver con alcanzar las almas. Pero no solamente otra vez, esto nos tiene que quedar bien, bien, bien claro, bien claro, bien claro, bien claro. No solamente es alcanzarlos para salvación o para que no mueran en sus delitos y pecados o para que no vayan al infierno si mueren. No es lo único, no es lo único, sino que lo que Dios quiere es establecer su reino en el corazón de las personas. Y eso tiene más implicaciones. No es solamente llevarlos a salvación, como yo les decía. Es decir, es como si fuera que vamos en grados, ¿no? Sí, Es decir, primero es la salvación, el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo, sí, y después ir subiendo para que ahora yo también ya esté dentro de las personas que van a compartir ese reino. Pero es como si fuera aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. por un lado, a ver, podemos verlo en cuanto a nosotros y podemos verlo en cuanto a la persona que lo recibe. Voy a poner el ejemplo aquí muy simple. Yo ahorita estoy teniendo el privilegio de ayudar a Dios a establecer su reino en el corazón de ustedes. ¿Sale? No nos quedamos en el simple evangelismo de acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, que de por sí ya es un milagro que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que ahora tiene que ver con que el reino de Dios se establezca en tu corazón y que ese reino dicte las normas, las pautas, las políticas de vida que te rijan, ¿sí? Todo, el reino de Dios en tu corazón tiene que ver que vivas tú conforme al reino de Dios, que vivas conforme al reino de Dios, ¿verdad? Esa es la obra de Dios. Entonces, ahora podemos verlo desdoblado. Ahora tú estás llamada o llamado a tener el privilegio de colaborar con Dios para establecer su reino en otras personas. Quiero que quede bien claro esto, apelando a lo que hablábamos de la película de hace rato que les comentaba. Establecer el reino de Dios en el corazón de la gente es un proceso constante y permanente que va a durar toda la vida, toda la vida, toda la vida. O sea, no hay un punto donde digamos ya se ha alcanzado y ya desistimos, ya acabamos. No, es algo que va a durar por siempre, tanto que lo recibamos como que lo compartamos. ¿Sí? Es decir, yo mentiría si dijera que no hay elementos en mi persona que no tienen que ser conformados de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al reino, porque no somos perfectos, porque sí, y por eso es que por eso es que se cometen los errores. Dice Vero que por eso es que como somos humanos cometemos la vamos a regar, sí, y por eso se comete el error de decir yo ya estoy grande, yo ya fui mucho tiempo a la iglesia, yo ya leí varias veces la Biblia, yo ya la hice. Eso no es así, porque siempre habrá un área de nuestras vidas que requiera ser pulida, ser corregida, ser amoldada, ser cambiada, ser renovada. Entonces, es un proceso, por eso Dios levanta la iglesia, porque la iglesia es a través de ella que nos transforma o nos establece su reino
y también como iglesia ayudamos a que otros entren en el reino, que otros sean establecidos en el reino, ¿sí? En sus corazones, como a través del conocimiento de todas las cosas que Jesucristo ha mandado. Fíjense que, vuelvo al punto, nosotros debemos de desarrollar una estrategia de cómo alcanzar a la gente. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en las próximas clases. Vamos a ver cómo Dios nos ayuda para que podamos hacer esos ejercicios. ¿Sí? Les digo que es bien complicado hacerlo a distancia porque originalmente en la presencialidad 2 personas pasan al frente, uno juega un rol de incrédulo y el otro como del que le comparte. Y empieza a hacerse ese juego, a ver cómo le compartirías. ¿Qué errores? Simplemente te pongo un ejemplo y vámonos a lo básico, de cómo contactas a la gente. ¿Cómo contactas a una persona que te dice, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, ¿verdad? Yo sí creo en él, creo tanto, tanto que lo tengo aquí colgado. ¿Qué le dices? Sin ofenderlo, sin condenarlo, en el amor de Dios. ¿Cómo le dices que ese no es Jesús? ¿No? Nos ha tocado muchas veces, compartimos a mi esposa y a mí, que incluso dicen, sí, ¿verdad? No, Jesús es lo máximo y su mamá, la Virgencita. ¿Cómo les dices? En el amor, en el tacto, sin Sí, ¿por qué cerrar. no, por qué no le puedes decir? No, no es cierto, la Virgen no es verdad. No es Porque verdad entonces la o decía, eso, o tampoco puedes decirle, no, es que eso es idolatría. Por eso, ¿no? O por eso, ¿qué haces? ¿Cómo la abordas? Ahora, déjenme regresar rápido, por eso ahora van a entender el temario principal, ¿no? Las casas, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Tenemos que entender que en las casas es donde se da el discipulado, o en los grupos chiquitos. Podríamos considerar incluso este grupo básico como una casita, donde en confianza hablamos. De hecho, una de las ventajas de abordar estos temas en las casas es eso, que tenemos la confianza de compartirnos, de transmitirnos. porque invité a mis compañeros, a mis amigos, a mis vecinos. No, no, pero a lo que voy exactamente, ahorita, por ejemplo, que esta fuera una casa, la ventaja es que puedes hablar, pero puedo responderte, podemos interactuar todos, a diferencia del servicio general, ahí no se puede. ¿Estás de acuerdo? Ahí no, pues, tanta gente, ahí no, ahí se recibe otra especie de administración, pero yo no te veo a ti, Vero, ni a nadie en el servicio general alzando la mano y diciendo, pastor, pues no, ¿verdad? Por eso las casas toman mayor relevancia por la cercanía, por lo pequeño, por la confianza que se da. De hecho, este curso se da en una analogía de una casa, por ejemplo. Por eso es conveniente aprovechar esta cercanía para que pregunten, para que levanten la mano, para que la rieguen si quieren verlo así, preguntando cosas, lo que sea. Bueno, las casas, contactando a la gente. ¿Cómo contactas a la gente? Es todo un tema, ¿sí? Evidentemente, como decía Antoine hace rato, pues sí tenemos que orar, tenemos que estudiar, pero ahora yo quiero que lo veas ya en la práctica. ¿Cómo contactas a la gente? ¿Cómo la abordas? ¿Cuáles son tus También depende del lugar, ¿no? Depende del lugar, depende de las condiciones. Imagínate cómo contactas a una persona en el camión, cómo contactas a una persona en un reclusorio, en un hospital, cómo contactas a tu vecino, cómo contactas a un compañero de trabajo, cómo contactas a alguien de la escuela, cómo lo contactas, cómo lo abordas, bajo qué contexto, ¿sí? Si tienes mucho tiempo, si tienes poquito tiempo. Quiero que piensen en esas cosas. Ya tomaron ustedes el índice del temario. Quiero que piensen ya en la práctica cómo lo harían. Quiero que piensen en la práctica, tú ya cómo, ahorita nada más eso, ¿cómo contactarías a la gente? ¿Qué le dirías? ¿Qué le compartirías? ¿Con qué partirías la mesa? ¿Qué le dirías de inicio? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy fulanito. ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo abordas? ¿Sí? Es un tema, ¿no? ¿Cómo aconsejarías? ¿Cómo enseñarías a orar a alguien?
¿Cómo lo enseñarías a orar? ¿Cómo invitarías a alguien a la iglesia? Ajá. ¿Cómo suplirías necesidades? ¿Qué tipo de necesidades suplirías? Lo hablaba con Vero hace algunos días, que tuve la oportunidad de platicar. Para suplir necesidades incluso tendrías que ver qué necesidades hay, ¿verdad? Físicas, del alma, espirituales. Tendrías que estar atento, ¿verdad? Y el otro tema que quiero que que lo vayan visualizando, si se dan cuenta, el tema 12 es estudio compartido. ¿Qué quiere decir? Ahí ya se los había dicho. Tienes que preparar un mini, pero mini estudio tú. Cada uno de ustedes tiene que preparar un estudio. Muy simple, muy simple. Tomen un versículo bíblico, uno que les venga a la mente. Y agarran un diccionario y empiezan a describir lo que dice lo que significa cada palabra, lo que ustedes van entendiendo, cómo se lo compartirían a alguien más, ¿no? A ver, díganme un versículo que les llame la atención. Cualquiera. Vamos a hacer un mini. Ok, a ver, ese es bueno. Dice, Dios amó. Vamos a hacerlo en conjunto todos rápido ese. Fíjense, nada más para ir ambientándonos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por el mundo de tal forma que el que cree en él no muera, sino tenga vida eterna. Entonces, punto número 1. De tal manera amó Dios al mundo. Ajá. ¿Quién es el mundo? Nosotros, todos los que vivimos. Entonces podrías empezar, agarras el versículo y dices, voy a hacer un estudio de Juan 3:16, de tal manera, pero yo me ya todavía un poquito más, ¿no? De tal manera. ¿Qué dirías al respecto? A ver, Antoine, por allá los que están, díganme, ¿qué dirías al respecto de tal manera? Dios nos amó Que ¿Qué quiere Dios nos decir? amó tanto, ¿no? O sea, Tanto, tanto así, de una manera tan grande, ¿no? tan grande, de tal manera, ¿verdad? Entonces podrías empezar por ahí tu estudio. Miren cómo empieza el versículo que nos dice de tal manera, de tal magnitud. Fue tal la, ¿qué fue tal la magnitud de su amor que qué? Que entregó a su único hijo, a su unigénito, ¿verdad? Pero de tal manera amó a quién? ¿Quién es el mundo? A nosotros, Nosotros, fíjate, pudiera ser, de tal manera amó Dios a la humanidad, me amó a mí, te amó a ti, amó a tus hijos, amó a todos los hombres que han pasado antes de nosotros y a los que vienen después de nosotros. O sea, cuando dice el mundo, no amó a la masa del mundo, amó a los hombres. Y entonces ahí podríamos entender, fíjense lo que les he venido diciendo desde hace mucho tiempo, que el negocio de Dios son las almas, ¿verdad? ¿Cuáles almas? Todas. Pero ¿por qué Dios ama tanto a las almas, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué dirían? Porque Él nos hizo, pero Él también hizo a los peces del mar, a las aves, porque nos hizo a su imagen y porque semejanza. nos hizo a su imagen y semejanza. Fíjate, entonces ahí ya están los elementos que Dios va respaldando. Por cuanto Dios nos hizo a su imagen y semejanza, todos los hombres de este planeta que hemos vivido, que estamos viviendo y que hemos de vivir, somos amados de tal forma porque contenemos la imagen de Dios. Y a ver, pudiéramos decir muchas cosas, pero ¿qué representa tener la imagen de Dios? Piénsalo. ¿Qué significa, Norma, que tengas la imagen de Dios en tu persona? Que somos algo muy especial para Él, ¿no? Somos muy especial, ¿qué más? Somos amados, ¿qué más, Vero? Eh, tenemos los mismos sentimientos. Tenemos la capacidad de sentir como Él siente, no necesariamente sus mismos sentimientos, porque nosotros como humanos de repente ahí la regamos, ¿no? Pero algo bien importante que no podemos perder de vista, Carmen, la semejanza de Dios, ¿qué significa?
La semejanza de Dios que está en ti, ¿qué significa? ¿Qué posibilidades te da? Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. La semejanza de Dios te da y me da la posibilidad de comunicarme con Dios. Eres el único ser vivo en la tierra que se puede comunicar con Dios. Por eso todos los hombres antes, que han nacido antes, están vivos ahora y que van a vivir de toda la creación humana, terrenal, perdón, tenemos el privilegio, la capacidad de podernos comunicar con Él. Y eso también lo podían poner en su estudio, fíjate. Ya fíjate cómo de tantito que estamos viendo, de tal manera amó Dios al mundo, porque el mundo habla de los hombres que vivieron, que viven y vivirán, tienen la semejanza de Dios, y como semejanza de Dios tenemos la capacidad de contactar con Dios de forma directa, íntima, personal. Y para él eso es muy valioso, ¿no? Por eso es que quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la vida eterna. Y es por ese amor tan grande que Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros, tomando nuestro lugar en la cruz, ¿verdad? Y fíjense, ya empezamos a desarrollar un mini estudio, pero es necesario que creamos en Jesucristo como Señor y Salvador, reconociendo nuestro pecado. Si yo te acabo de decir que una de las cualidades más altas que tiene el hombre creado a imagen y semejanza es comunicarse con Dios, buscar a Dios, intimar con Él, ¿cuál podría ser uno de los mayores pecados partiendo de esa idea? Vivir alejados de Él. El no amarlo, pero no amarlo, ni conocerlo, ni buscarlo. Sí. No estar buscándolo, no tener esa intimidad, no tener ese acercamiento, ¿verdad? Bueno, pues miren, y así no lo podíamos llevar, ¿no? Así. Se va desglosando más, ¿no? Sí. Por ejemplo, desde cuando decimos que el unigénito, es el unigénito. El unigénito, porque, ¿Dónde fíjense, a su hijo unigénito, como dice Vero, ¿por qué unigénito? Porque Jesucristo no es por adopción, porque Jesucristo es la sustancia de Dios, Él es Dios. Todos lo sabemos porque en la misma Biblia nos dice que en el principio estaba la palabra. Exactamente. Y nosotros somos hijos, pero por adopción. Bueno, el privilegio de ser usado por Dios, imagínate ya que tú estés operando en las manos del Señor, el Señor le dijo en Hechos 9:15, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido. Qué privilegio, mis estimados hermanos, poder ser levantados como instrumentos. Qué privilegio. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, queremos darte gracias por lo que hoy pudiste compartirnos a través de tu propia palabra. Yo simplemente fui un instrumento que abrí mi boca y traté de hacer lo mejor que pude, Señor, pero es tu palabra la que tú respaldas y la que yo sé llega a los corazones y no vuelve a ti vacía. Y Dios, que podamos entender todos el privilegio de servirte, la importancia de las almas, la comisión a la que estamos llamados, la seriedad de este asunto, mi Dios. Bendito Rey, gracias porque eres bueno, mi Dios, y yo sé que continuarás hablando cada uno de mis hermanos a sus corazones. Bendito Dios, gracias, Padre. Tú eres fiel y poderoso. Tú eres fiel y verdadero, Señor. Líbranos del error, líbranos de aquella distracción de frente a este mensaje en el cual tú quieres que concentremos nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestro corazón,
para hacerlo en excelencia, Dios. Guíanos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú eres quien nos respalda. Porque tú dices, Jesús, que toda potestad te es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso nos envías a ser discípulos, Señor. Gloria a ti, amado mío. Te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por los que estuvieron presentes, por esta clase tan especial, porque yo sé, Señor, que este curso será de gran bendición. Gloria a ti, mi Dios. Bendigo a mis hermanos. Declaro que en ellos está un carbón ardiente en sus gargantas, el cual los llevará a hablar lo que conviene en el momento adecuado. Que todo miedo es quitado, que todo temor es quitado, y que ellos, Señor, se levantan como instrumentos útiles en tus manos para llevar tu palabra a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ya se acabó la clase, estimados hermanos, ya estamos a tiempo. Les agradezco. Bueno, les presento acá a mis hermanas. Hola, buenas tardes. Vénganse. ¿Qué tal, hermanas? ¿Cómo están? Miren, acá estuvieron presentes. Pues Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, Dios les prospere en todo, Dios les proteja. Y si Dios mediante lo permite, la próxima semana nos vemos, ¿vale? Gracias, hermano. Igualmente, Cuídense cuídense mucho, un todos. abrazo, hasta pronto. Igualmente, Dios los bendiga.